La pandilla. Herederos de la púrpura. El perfume del pecado. Del felipense padre Llaneras guardo el vivido recuerdo de su obsesión contra la blasfemia, amparado en el anonimato que le permitía deambular por donde le apetecía en el colegio, camuflaba su alto y desgarbado cuerpo ensotanado tras cualquier posible bártulo, puerta, roca o artificio que pudiera servirle de falaz escondite, todo, para poder pillarnos sorpresivamente utilizando la viperina lengua luciferina. Casi siempre que sus deberes se lo permitían, vigilaba estrechamente nuestra salida de la clase al recreo, o séase, que en 9 de cada 10 salidas al recreo, existía la altamente nefasta probabilidad de terminar en las armentosas manos de aquel santo investigador de blasfemias. Decíase, que por las noches, se azotaba la espalda como penitencia por los pecados de todos y de los suyos, también. Vete a saber lo que habría hecho en esta vida para creer merecer este castigo en sus flacas carnes y para tener, por feliz compañera de habitación, aquella calavera con relucientes letras de cobre clavadas en la ósea frente con aquello de, polvo eres, en polvo te convertirás, que reposaba en su mesita de noche y a la que yo tuve la piadosa oportunidad de acercarme una vez que me mandó a su cuarto en busca de un sobre de correo que, vecino a la amarillenta calavera, tuve que coger con la punta de mis temerosos dedos, pensando en si sería, o no, mordido por aquel espantoso souvenir que me miraba, fríamente, desde sus vacías cuencas. Los más castigados por los continuos raids del proceloso y antiblasfemo capellán solían ser mis dos colegas de fila Miguel Mago y Juan Vinagre. Los muy luciferinos angelitos salían diariamente, en franca estampida, de la clase en dirección al recreo, dándose empujones, golpes y blasfemias a tutiplén, desgraciadamente todo para caer inevitablemente entre las redes del emboscado castrense que, apresándolos dolorosamente por las martirizadas orejas, los trasladaba casi levantados del suelo hasta su exoneradero particular. Una vez allí, abriendo con la llave que portaba escondida debajo de su luctuosa y raída sotana de ejercicios, los obligaba a entrar, por turnos, a meter su blasfema cabecita en el negro agujero de aquel particular lugar común, _blasfemad todo lo que queráis ahora, alevines de Lucifer les espetaba, gritando, el justiciero capellán, manteniendo apretada la espalda a los contumaces pecadores para que no sacaran, ni por un solo momento, la cabeza del angosto y apestoso agujero. Y, así, día tras día, transcurría la vida en aquel colegio de curas felipenses, entre revistas de uñas alineadas, formaciones para subir la bandera española con el consabido cara al sol y entrada en clase al son de prietas las filas, clase que transcurría entre cachetes y toques de regla en las estiradas nalgas que nos hacían poner con el dedo al suelo para darle más virulencia al flagelo. Nada se aprendía, no había tiempo entre tanta tortura moral y física, la física ya está delimitada por mis comentarios anteriores, la moral, porque era raro el día que no teníamos que quedarnos al rezo del Santo Rosario para redimir nuestras iniquidades durante el día. Al salir de clase hacia mi casa y previa guerra de golpes de cartera con los apresurados colegas, parábame inevitablemente a visitar a mi amigo el paralítico Ripoll. Sentado junto a su cama me comentaba entre sus apretadas cuijadas, las últimas novedades que había escuchado por aquella sempiterna radio siempre encendida, que era su mayor compañía. Justo al lado de su casa existía un destarlatado y abigarrado taller, husmeaba yo un buen rato, desde la puerta, los intrincados manejos del mecánico chopín de las bicicletas para, acto seguido, tocar en la aldaba de la casa siguiente, donde era recibido por la sonriente S.R.A. Paula que me daba siempre un pequeño puñado de almendras tostadas procedentes del alargado botil de cristal que almacenaba tan rico fruto. Dábale 2 besos a la S.R.A. Paula y pasaba automáticamente, tras rápida carrerilla, a dar el visto bueno a los distintos canastos rellenos de fruta y hortalizas de la botica de Ceán del Obre. Embambado con tan fugaz recorrido, llegaba tarde a casa a comer, y, a falta de más castigo, terminaba entre los cachetes de mi madre que, como siempre para mi incredulidad me repetía exactamente cuáles habían sido mis pasos desde la salida del colegio. No caía yo en la cuenta de lo repetido de mi recorrido y quedaba estupefacto de la clarividencia de mi madre que, incomprensiblemente,
conocía con exactitud todos mis pasos, cosa de brujería de los adultos. Complacíame, aquella calurosa tarde, sentado en el portal de mi casa, contando las apresuradas cabras del vecino que, salían en tropel hacia sus pastos nocturnos por el alto portal de su portasa, cuando, alargando la vista hacia el final de la calle, divisé un pequeño tumulto frente al almacén de hielo creado por un ramillete de vecinos que gesticulaban. Me acerqué curioso, a enterarme qué pasaba y me enteré que habían encontrado casi helado, como un pajarito en congelador, al tío del Guriti, encerrado en el interior de la cámara de hielo. El Guriti, merendaba como un desenfrenado de un gran trozo de pan con sobrasada, sentado tranquilamente sobre un saco de grano del almacén, indiferente, en su locura, al drama que había provocado, y que casi cuesta la vida a su pobre tío Jaime. La esposa de este le había preguntado al Guriti por su marido, extrañada de la tardanza de este, y el bendito, le había contestado tranquilamente que había encerrado a su tío en la cámara del hielo porque éste le había reñido por algo que había hecho mal. Bienaventurados los pobres de espíritu, no había tiempo de aburrirse en mi villa, siempre pasaba algo. La semana anterior, en la fábrica de alcohol de mi misma calle, se había pagado, en efectivo, el golpe de martillo más caro de la historia del pueblo. De repente la compleja estructura formada por altos alambiques y tubos de refrigeración había dejado de funcionar, no salía ni una gota del preciado líquido. Cuando bien hubieron tratado, inútilmente, de poner en marcha el inmovilizado ingenio, no restó otro remedio que pedir la ayuda de un técnico de la capital. Observó, detenidamente el entramado de tubos y, pidiendo una escalera, cogió un martillo y dio un simple golpe a uno de aquellos tubos, todo empezó a funcionar de nuevo. Cuando el técnico extendió la factura al dueño, que ascendía a 1000 pesetas, este se quejaba amargamente del montante alegando que le parecía imposible que le cobraran aquella gran cantidad de dinero por un simple golpe de martillo, a lo que el técnico contestó, sabiamente, que no era el golpe de martillo lo que valía aquella horripilante cantidad, sino, el saber dónde asestarlo. Cada mañana, en la plaza del ayuntamiento, sobre las 7, se produce un pequeño sainete, protagonizado por el municipal Palou y el alelado Guriti. Cuando, el primero se cruza con el interfecto al ir a abrir las puertas de la casa consistorial, va y le pregunta al Guriti que, invariablemente, está merendando de pan con sobrasada junto a la farola central de la plaza, Guriti le espeta el municipal: ¿me das un poco de lo que comes? Mañana, le contesta, invariablemente aquel trozo de pan bendito. Loco sí, tonto no. La puta liebre. Aquella mañana se había producido un hecho fortuito protagonizado entre el matagatos y el maestro de matemáticas que provocó la venida al colegio de los padres del primero, para mirar de enderezar la tensa atmósfera creada tras las dos peligrosas acciones de ambos contendientes. El maestro había perdido los nervios por la mala acción del matagatos, que casi había intoxicado a todo el colegio con unas pastillas de cruz verde que había depositado en el fondo del cubo de agua en el que abrevábamos, sedientos, después del recreo. Tuvieron que darnos, apresuradamente, una ración de leche en polvo, aconsejados por el galeno de turno para evitar en lo posible que surtiera fatal efecto aquel emponzoñado brebaje que, todos hasta el último habíamos probado, y nadie se dio cuenta de la presencia de las pastillas matamoscas en el fondo del cubo hasta que el último moicano abrevaba. Pronto se conoció al culpable y el maestro, perdidos los nervios, cogió por la pechera al matagatos y, sacándolo en vilo por la ventana del primer piso, lo amenazaba con dejarlo caer si no se arrepentía de sus pecados, cosa que hizo, llorando y dando desesperados espavientos en el vacío. La verdad sea dicha, que los dos se pasaron un rato del debido comedimiento, pero, tal era la cultura imperante en aquellos bellos tiempos, nada pasó a nuestros queridos estómagos, gracias al cielo, y el maestro pidió serias disculpas a los enardecidos padres, y allí reinó, una siempre momentánea, paz. A la mañana siguiente, los dos maestros de la escuela pública, jugaban un extraño partido de fútbol, subíamos volando los dos rellanos que llevaban al primer piso de la escuela,
el primer maestro, apostado al principio de la escalera, nos lanzaba de una patada al culo justo frente a la segunda coz que nos propinaba el otro maestro y que nos llevaba al otro rellano, y con esto subíamos velozmente al primer piso, azorados, pero satisfechos del nombramiento que nos habían impuesto los dos docentes, bárbaros, nos habían llamado, y nosotros, satisfechos, nos comparábamos con Kirk Douglas en su famosa película con el mismo nombre que como siempre habíamos visionado en el parroquial cinema, que había pasado para provocar tal comportamiento entre los doctos maestros. Pues que, durante el recreo, que en aquella universidad del desastre se desarrollaba en plena y polvorienta vía pública, estábamos jugando a Bru, un sádico juego que consistía en tirarnos, con toda la fuerza posible, la famosa pelotita verde que acompañaba a los zapatos gorila cuando estos eran comprados por nuestras amorosas madres, la piel de las piernas, saltaba a tiras, cuando eras blanco de aquel temible disparo a quemarropa, y, a la pobre vieja, no se le ocurrió otra cosa que atravesar por entre aquella exaltada chusma que, ante el seguro y lento desplazamiento del blanco que se ofrecía a su endiablada puntería, se entrenó largamente, entre los desgarradores gritos de la infortunada, a tiro al blanco, como gemía la enlutada mujer tanto lo hacía que, alterados los maestros por el escándalo, salieron a investigar por el ventanal, y pudieron observar el drama en toda su dimensión, nos ordenaron ponernos de rodillas con los brazos en cruz en medio de la calle, entre airados gritos de bárbaros, bárbaros, y nosotros martirizados, pero contentos por el nombramiento. Al rato, subimos en vuelo rasante al primer piso, con el trasero dolorido. Durante los recreos, el buen maestro Ferrá, poníase siempre de árbitro y de delantero de parte de un equipo de los dos que competíamos, con la consecuencia de que siempre pitaba falta cuando estaba a punto de marcar el otro equipo, ante las diarias protestas de que aquello que pitaba no era falta. Contestaba diestramente, bajo la intención basta, y allí se terminaba la falaz discusión. Recuerdo que una vez, un amigo de la pandilla, Meisin por apodo de Guerra, terriblemente cabreado con las injusticias de aquel árbitro de pacotilla, aderezó, entre los pliegues del cojín de plumas del sillón del Ferrá, una larga aguja que se le clavó hasta el tuétano. Los gemidos del mal árbitro llegaban hasta el infierno y, como no recibimos, todos, cachetes hasta en el carné de identidad, por encubridores. Meisin, mi colega de pandilla, formaba parte de una terna de 3 hermanos que presumían de que, el que se levantaba más temprano se ponía los zapatos más nuevos. La dirección paterna de su casa correspondía a maestro Sinyorita que, por lo que se entrevé, no se distinguía por saber llevar mucha rectitud en el rumbo y orden de su familia. Se contaba, de este taimado feligrés, que tenía la franca debilidad de mezclar las cartas del mus. En la taberna de la plaza denominada adecuadamente S. Ellosa, la trampa, cubríase sus pecadoras espaldas ante la mujer endilgándole, la casi diaria mascarada, de que iba a cazar liebres con su flaco y pulgoso podenco. Siendo su verdadero destino, el coto de caza de la citada taberna. El problema surgía, al albur de que nunca, pero nunca, el famoso podenco llevaba ninguna pieza cazada al zurrón del taimado cazador. Cuando llegaba a casa el Yorita se cogía unas cuerdas que tenía colgadas en un clavo de la pared y empezaba a martirizar las exiguas carnes del sufrido lebrel haciéndolo ladrar con la pasión de Viernes Santo. Este mal podenco se ha comido la puta liebre, chillaba, el muy cabrito, escandalizando por el patio de su casa y azotando sin piedad al ingrato perro, que además de tenerlo que alimentar, se permitía comerse la caza con que tenía que rendir debido tributo a su cariñoso amo. Las escapadas al nefasto mus continuaron hasta que su mujer encontró atado al pobre podenco a la aparcada bicicleta del ludópata Yorita en el coto de caza de la taberna. Los dos, perro y cazador, llegaron a casa arrastrados por las martirizadas orejas, todo a cargo de la estafada fémina. Fin.